Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Comunidad de Mindalia.com, bienvenidos nuevamente a un espacio más del canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy voy a estar con Héctor Gómez conversando sobre las 4 singularidades: ciencia, vida, conciencia y trascendencia. Voy a darle la bienvenida a Héctor Gómez para que demos inicio a esta conversación. Héctor, qué placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Encantado, feliz de estar acá contigo, Feiruz, y también con Mindalia y poder hablar de este tema que es tan interesante y tan común en cuanto a que pertenece a la vida y a la vez tan poco conocido. Bueno, Héctor, yo quiero contarles a las personas que nos están escuchando ahora, ¿sí? Que tú eres médico psicoterapeuta con posgrado en psiquiatría y magíster en neurociencia, así que vamos a tener una súper conversación. Lo primero que quisiera preguntarte, Héctor, ¿qué entiendes por singularidad en este contexto evolutivo que propones? ¿A qué nos referimos? Sí, esa es una pregunta extraordinariamente importante porque una singularidad es una entidad que tiene su origen dentro del modelo científico. Hay muchas maneras de acceder al conocimiento, pero digamos que la que validamos más en nuestra época histórica es acceder al conocimiento a través del modelo o del método científico. Y el método científico se encuentra con que hay circunstancias en las cuales las leyes que rigen lo que se está estudiando no aplican, y entonces ahí se genera lo que denominan una singularidad. Es decir, es un estado en el cual las leyes que deberían regir en eso que se está estudiando, pues no funcionan. Por ejemplo, cuando surge el universo surge cosmológicamente hablando de una singularidad. Pero hay singularidades en otras áreas. Por ejemplo, existen singularidades matemáticas en las cuales el modelo matemático deja de funcionar y se genera una singularidad. En nuestro universo actual, ni siquiera cuando comenzó el universo, en nuestro universo actual, en los llamados agujeros negros, por ejemplo, en el centro de un agujero negro, que es una curvatura espaciotemporal, según dice la teoría de relatividad de Einstein, en ese agujero negro, en su interior, se genera una singularidad. Allí, la curvatura se hace infinita y el tiempo se detiene. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con las leyes del universo dentro de ese agujero negro? Pues eso es una singularidad. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de una singularidad, de la ausencia de las leyes que pueden explicar el surgimiento o la aparición de un evento. A eso es. Muchas gracias, Héctor. Bueno, tú nos traes 4 el día de hoy, nada más, que es ciencia, vida, conciencia y trascendencia. ¿Cómo se encuentran, estas 4 en lo que vivimos, en este gran universo, además? Sí, hablo de 4 singularidades porque entiendo, trato de transmitir que una singularidad, desde donde la estoy explicando, es como un salto categorial, es como la aparición de algo nuevo que genera nuevas leyes que solamente aplican para lo que aparece y que no pueden ser aplicables para lo que estaba antes. Además, eso que surge no puede ser explicado solamente por la interrelación de lo que estaba antes. Así partimos de una primera singularidad, que es precisamente el surgimiento del universo. El universo surgió hace 13.800 millones de años. Eso se sabe por el fondo de microondas del universo, se ha medido, sería muy largo explicarlo, pero se tiene conocimiento probado de que el universo tuvo un comienzo, de que el universo no es eterno,
de que tuvo un comienzo, hace 13.800 millones de años. Preguntarse qué había antes, pues no tiene sentido, porque antes no había universo, pero al decir que no había universo es que no había tiempo, no había espacio y no había materia. Es decir, tiempo cero, espacio cero y materia cero. Era una aparente nada, una potencialidad pura, pero ninguna de las leyes que rigen el universo existía, puesto que no había tiempo, ni había espacio, ni había materia, ni antimateria. De esa nada, aparente nada, de esa potencialidad pura, surge algo. Y la cosmología, no la mística o la filosofía metafísica, no. La cosmología dice, ocurrió una singularidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo? Decimos que esa fue la primera singularidad, el surgimiento de esa aparente nada, de esa potencialidad pura, el surgimiento del tiempo, del espacio y de las primeras manifestaciones de materia y de antimateria. Eso fue una singularidad y la denominamos la primera singularidad. Allí empieza a aparecer, en los primeros 3 minutos se formó prácticamente todo lo que era necesario formarse para que este universo sea exactamente como es. Allí ocurrieron una serie de casualidades extraordinarias, cosas que han tenido que ser exactamente de esa manera, porque si no ocurrían de esa forma, el universo no hubiera existido, hubiera colapsado o se hubiera expandido en una nada prácticamente infinita. Sin embargo, todo coincidió, la masa del protón, la velocidad de la expansión del Big Bang, todo fue milimétricamente calculado. Eso se llama el ajuste fino. Eso es un hecho. La explicación de eso no se tiene y es muy controversial porque dicen, bueno, pero ¿por qué ocurrió eso? Nadie entiende por qué ocurrió eso. Se han postulado inclusive dentro del modelo científico la existencia de multiversos. Es decir, la explicación posible, dicen algunos, no hay pruebas de ello, pero algunos dicen, la explicación es que ocurren centenares, miles, millones, infinitas veces expansiones, singularidades que generan universos. Y bueno, dentro de las infinitas posibilidades, una de ellas fue esta. Bueno, esa es una explicación entre comillas que se le puede ocurrir a cualquiera, pero realmente no hay una explicación de cómo o por qué este universo con ese ajuste fino, tan milimétricamente, es increíblemente ajustado, se hubiera formado. Sin embargo, ocurrió. Tanto es así que aquí estamos y estamos hablando en este momento. Ese proceso de formación generó la materia, primero el hidrógeno, después otros átomos, y se fueron generando más y más átomos, se fue expandiendo. No fue que el espacio fue creciendo, no, es que fue surgiendo espacio nuevo. Es más, en este momento surge espacio nuevo. Nosotros, cuando pensamos que el universo está expandiéndose, como sabemos que se expande, la gente normalmente piensa que es que las galaxias se están alejando una de otras y que más allá hay un espacio hacia donde todo se va creciendo. Y no es así. Se parece más a lo que ocurriría, por ejemplo, cuando se pone una tarta o una torta llena de pasas en un horno y se expande. Las pasas dentro no se mueven, no es que ellas se van de un lado a otro, no, es que surge espacio nuevo, surge masa nueva entre ellos. Bueno, en nuestro universo surge espacio nuevo constantemente. Esa expansión del universo llevó a la formación de galaxias, de soles. Dentro de los soles se formaron átomos muy difíciles de formar, por cierto, como fue el carbono,
Y todo eso dio lugar a lo que nosotros en un pequeño lugar extremadamente común del universo, en un pequeño planeta diminuto, en una galaxia común y corriente, ocurre una serie de eventos también muy, muy extraordinarios para que la materia inerte, que durante 13.000, 9.000 años, 9.000 millones de años, se había formado, de repente, hace 4.000 millones de años, en un pequeño planeta, que es el planeta Tierra, se dan una serie de condiciones todavía que no se conocen bien, que dan lugar al surgimiento de algo que es más que todo lo que había antes. Aparece lo que se llamaría un salto categorial. Se puede llamar también un salto cuántico, ahora lo explico, que es la aparición de algo que no se puede explicar con lo que estaba antes. ¿Qué es un salto cuántico? Para pasar de A a C hay que pasar a través de B. Pero si no existe B, no puede aparecer nada, puede ir de A a C. De aquí a aquí no puede ir nada si no pasa por el medio. Pues sin embargo, cuando algo que está aquí aparece aquí sin pasar por el medio, eso se llama un salto cuántico. Eso ocurre en los electrones dentro de los átomos. Brincan, pasan de una órbita teórica, que no es literalmente que los átomos estén, los electrones dando vueltas, pero una forma de describirlo, ese paso de una órbita a otra órbita ocurre sin pasar por el medio y sin embargo hay un salto allí, eso se llama salto cuántico. Bueno, de la materia inerte que había surgido en la evolución desde el Big Bang, en la primera singularidad, de toda esa materia inerte surge de repente un salto categorial y aparece la vida. Y al aparecer la vida surgen una serie enorme, una cantidad innumerable de nuevas leyes que solamente son aplicables a ese fenómeno que llamamos vida. Aparecen las células más sencillas, las células procariotas que se llamaban originalmente, células sin núcleo, la célula original que se llama LUCA, por sus siglas en inglés, de las Universal Common Ancestor, nuestro ancestro común más antiguo, era un conglomerado de moléculas que, pudiéramos decir, según la ley, lo que describe Maturana y Valera, según la autopoiesis, que se puede nutrir a sí mismo y mantenerse a sí mismo, ese conglomerado molecular sin núcleo empieza a formar las primeras células, que son las células procariotas. De allí surgen posteriormente células eucariotas, es decir, células con núcleo, mucho más evolucionadas, mucho más complejas, mucho más ricas y más difíciles aún de explicar cómo se fueron dando. Sin embargo, en el planeta se dieron y durante todo el periodo precámbrico, de los 4.400 millones de años, ya a los 400, 500 millones de años, ya había vida en la Tierra. Sin embargo, en esos 4.000 millones de años que tiene la Tierra, pasamos alrededor de 4.000 millones de años sin que hubiera vida pluricelular, solamente vida unicelular, solamente células. Sin embargo, de repente, tampoco nadie sabe por qué, ocurre un fenómeno muy extraño, que es lo que se denomina la explosión cámbrica. De repente empiezan a aparecer organismos pluricelulares, empiezan a aparecer organismos de todo tipo. Primero aparecieron muchísimos que se extinguieron y después aparecieron otros, aparecieron peces, aparecieron anfibios, aparecieron una gran cantidad de seres pluricelulares que fueron evolucionando según las leyes de Darwin. Y de ese proceso de evolución llegó a aparecer los mamíferos, y dentro de los mamíferos, los primeros lémures, y de allí, de los lémures, fueron los antropoides, los primeros
la especie Homo, y de la especie Homo los homínidos, y dentro de los homínidos surgieron varios, hay varios descritos, no los voy a enumerar todos, pero bueno, muy conocido Neandertal, era la especie Homo, y surge el Homo sapiens. ¿Y por qué se denomina Homo sapiens? Bueno, porque surge un nuevo salto categorial. Surge una entidad no tangible, no palpable, dentro de una entidad viva que tiene algo que ninguna otra entidad en el universo conocido tiene, que es la capacidad de tener la conciencia humana. La conciencia humana que es no solamente la capacidad del razonamiento lógico-deductivo, lo que llamaría Descartes, como así nos han definido, ¿no? Que somos animal racional. Desde nuestra posición, lo que nos distingue no es solamente nuestra capacidad de razonar, sino la capacidad de experimentar emociones complejas, emociones extremadamente complejas, que todo junto genera el surgimiento de un estado que llamamos mente, la mente humana. Esa sería la tercera singularidad. La primera, el surgimiento del universo; la segunda, el surgimiento de la vida; y la tercera, el surgimiento de la mente humana. Y el proceso no ha continuado. Hay un nuevo salto categorial. Hay un nuevo surgimiento de algo que no es comprensible para la mente humana, que nosotros lo denominamos la cuarta singularidad. Para esa nada primordial que dio origen al universo, no era concebible el universo. Sin embargo, de allí surgió el universo. Para la materia inerte no era concebible la vida. Sin embargo, de ella surgió la vida. Para la vida normal, para los seres pluricelulares, para los reptiles, para los mamíferos comunes y corrientes que surgen en todas partes y los vemos, nuestros perros, gatos, mascotas, no es concebible la mente humana con lo que experimentamos y con la capacidad de simbolización, la capacidad de crear arte, la capacidad de concebir a Dios, la capacidad de tener valores universales, la capacidad de crear las matemáticas, no es posible. Sin embargo, de esa vida surge eso que llamamos mente humana. Bueno, del desarrollo y expansión de esa mente humana surge algo que está más allá. Eso que está más allá, la expansión de la conciencia humana, es la cuarta singularidad y es el proceso en el cual actualmente nos encontramos. Héctor, qué placer es escucharte. Muchísimas gracias por el tema primero que has decidido compartir con nosotros y bueno, que sé que vamos a seguir encontrándonos en otras oportunidades Gracias. para profundizar. Quiero preguntarte, Héctor, porque sé que has escrito un libro que ya es tu segunda edición, así que por favor cuéntanos más de qué se trata. Bueno, el libro se trata precisamente el libro se llama Un mapa en el laberinto, porque, bueno, todo esto pareciera un gran laberinto. El laberinto también de la mente humana cotidiana, cómo la trascendemos, cómo alcanzamos ese nuevo nivel que está más allá de la mente. Y en ese libro describo con mucho más detalle, por supuesto, la primera singularidad, cómo se dio; la segunda singularidad, cómo surge la vida en el planeta y qué condiciones fueron necesarias y qué posibles explicaciones pueden haber, aunque no se conoce mucho. Realmente hay muchas lagunas en el surgimiento de la vida. Cómo aparece la mente humana, ese salto categorial, qué significa la mente. Allí lo explico en el libro Un mapa en el laberinto, y muestro caminos, muestro algunas enseñanzas, algunas vías que llamo las 7 vías para lograr alcanzar el siguiente paso evolutivo. En las 7 vías hay que trabajar con el pensamiento, hay que trabajar con conocerse a sí mismo, trabajar con la atención, trabajar con las emociones,
trabajar con el cuerpo, aprender a trabajar con dar y con recibir. En fin, hay 7 caminos, 7 vías y cada una de ellas tiene formas y maneras. En el libro están descritas las 4 singularidades y las 7 vías. El libro se llama Un mapa en el laberinto y se encuentra a la venta en amazon.com en físico para todo el mundo de habla hispana, en Florida, en Estados Unidos, en España, en toda Latinoamérica, en amazon.com. Entra en la plataforma, solicita el libro y lo tendrá en su casa. Bueno, pues con esta invitación yo los animo también a que se pongan en contacto y que sigan de cerca todo lo que hace Héctor, porque acá debajo en la descripción del directo van a encontrar todos sus enlaces de contacto, así que no pierdan la oportunidad. Héctor, me ha pasado volando el tiempo, así que me alegra mucho saber que voy a coincidir contigo más adelante. Quisiera hacerte una preguntita muy rapidito y es, ¿qué mensaje le darías a las personas que sienten que están despertando un nuevo nivel de comprensión de la vida? Lo que les diría es que inmanente a la mente está su capacidad de trascenderse. La mente no ha llegado a su desarrollo final. Esa sensación de despertar y de buscar y de encontrar es la manifestación que es inmanente a la mente de buscar su trascendencia. Eso es lo que le diría. Héctor, gracias infinitas a ti y a toda la comunidad de Mindalia. Te voy a dejar el espacio para que te puedas despedir. Bueno, los invito a todos a ver Mindalia. Ofrece muchísimas cosas que vale la pena conocer. Estamos en un mundo muy conflictivo, pero también tenemos muchas respuestas y no todas son exclusivamente, piensen en esto, no es un pensamiento lo que les voy a dar, pero sin embargo es una especie de paradoja. No todas las respuestas se están pensando. Hay cosas que hay que buscarlas haciendo cosas que no son pensar. Y en el libro, Un mapa en el laberinto, las van a encontrar. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Les recuerdo que si han resonado con lo que hemos conversado hoy, la mejor manera de comunicárnoslo es haciendo que esta información, que este directo llegue a muchas más personas. Les dejo un beso grande, Héctor, otro para ti. Gracias por el ratito y Gracias. te veo pronto. Chao, chao. Gracias.